Yo he notado que Iván tiende a igualar a las personas públicas a las personas privadas. Y eso es un error porque realmente los estándares de los funcionarios públicos son distintos de las personas ordinarias y de los ciudadanos como los que estamos aquí hablando. Entonces, tú tiendes a decir bueno, que entonces por un lado está Uribe y por el otro lado está Samper y se tienen que retractar en los mismos términos, pero no es igual lo que le tenemos que exigir a Uribe que lo que le tenemos que exigir a Samper. Uribe ha sido funcionario público, ha vivido del erario público durante años y nos debe a nosotros como ciudadanos una rendición de cuentas mucho mayor. Lo mismo cuando comparas a Mendoza y le pides que sea más transparente con sus conflictos de interés, que es cierto que uno puede dudar de su objetividad o de su imparcialidad si esto no Pero está es que más la presente. opinión es subjetiva siempre. No existe la opinión objetiva. Yo es cierto, puedo pensar que Bogotá es pero uno puede horrorosa. tener intereses, uno puede tener intereses que lo guíen para tomar unas decisiones, mientras que a los funcionarios públicos sí se les exige que sean exactamente transparentes con los conflictos de Que son intereses. funcionarios públicos. El régimen es totalmente distinto. El Lo que funcionario aprovecho... público Pero es que el tiempo público no es un servidor público y el tiempo pone cuando escribe del Grupo Santo Domingo, que es particular, que tiene un conflicto de intereses. Entonces, te voy a aceptar, Vivian, y voy a reflexionar. Tienes razón en cuanto a la carga del servidor público frente a un particular. Pero frente al concepto de figura pública, sí yo creo que no hay diferencia. Y en cuanto al argumento tuyo, el tiempo es privado, Luis Carlos Sarmiento es privado, pero cuando el tiempo habla de Luis Carlos Sarmiento, tiene que decir el tiempo es parte del grupo papá. Luego, a mí me parece que Daniel Mendoza debe decir que tiene un conflicto con el Club del Nogal para no engañar a las personas que están viendo la serie y que puedan decir, le creo a pesar de que tiene un conflicto o no le creo precisamente por el conflicto. Eso es transparencia en la información. Totalmente de acuerdo, pero además es importante tener en cuenta que hay como una especie de escala. Entre más público y entre más elegido por la ciudadanía es la persona, entonces más responsable y más alto es el estándar para su escrutinio. Eso lo comparto. Claro, porque es que dentro, incluso Vivian, no es solamente el tema particular versus figura pública. Dentro del universo de las figuras públicas también hay unas jerarquías. Es decir, no es lo mismo Álvaro Uribe Vélez que decir Iván Cancino, por poner cualquier ejemplo. Entonces, obviamente hay una desigualdad natural en las figuras públicas por su componente político, por el poder que manejan. Entonces, en ese enfrentamiento, incluso constitucional, hay unas indefensiones, independientemente que estemos hablando de figuras públicas. Entonces no es solamente figura pública versus particular, sino dentro de ese margen, y por eso la misma acción de tutela establece. En ese enfrentamiento entre Álvaro Uribe Vélez y Daniel Mendoza, ambos figuras públicas, hay una desigualdad.